Cristian Morales tenía 63 años, pero cualquiera que lo mirara de cerca vería que sus ojos cargaban mucho más que el peso del tiempo. Eran ojos curtidos por el sol, por los años de trabajo como pintor de paredes, pero también por las largas noches de oración en su pequeña iglesia. Su piel oscura brillaba con el sudor de los días interminables, pero su fe permanecía intacta, como una llama que ni el viento más fuerte podía apagar. Cristian no era un hombre rico. Vivía en una casa sencilla, en un barrio humilde, donde las paredes desconchadas contaban historias de lucha y resistencia. Cada mañana se levantaba antes que el sol, preparaba un café negro y con un suspiro profundo cargaba en la garupa de su bicicleta vieja las latas de pintura, los rodillos y pinceles que lo acompañaban en cada jornada. Pero, aunque su oficio llenaba su mesa, era su llamado como pastor lo que llenaba su alma. Esa noche, en medio de un culto lleno de alabanzas, Cristian predicaba sobre la fe que mueve montañas. Su voz temblaba de emoción mientras hablaba, y los hermanos lo escuchaban en silencio, sintiendo que cada palabra atravesaba el alma. Fue entonces cuando, sin que lo notara, una mano dejó un pequeño billete doblado sobre el púlpito. Solo lo vio cuando el último «Amén» resonó en la sala. El papel temblaba entre sus dedos mientras lo abría. La letra, torpe y angustiada, decía: «Pastor Cristian, me llamo Elena Vargas, tengo 35 años y un diagnóstico que los médicos llaman terminal. El cáncer me consume cada día. Escuché que Dios actúa a través de sus oraciones y, aunque no lo conozco, siento que usted es mi última esperanza. Por favor, venga a mi casa. Necesito que ore por mí antes de que sea tarde». Cristian cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Conocía historias de milagros, pero siempre que alguien pedía ayuda, también llegaba el peso de la responsabilidad. Esa noche, mientras la iglesia se vaciaba, se arrodilló solo en el púlpito y murmuró: «Señor, no sé qué planes tienes para Elena, pero si quieres usarme, aquí estoy». A la mañana siguiente, preparó sus cosas como siempre. Cargó la bicicleta, acomodó los materiales de pintura y salió pedaleando hacia su trabajo. Pero, en el fondo, su mente estaba en otro lugar: la casa de Elena. Sentía que debía visitarla cuanto antes. Había algo distinto en ese llamado, como si fuera parte de un propósito mayor. Lo que Cristian no sabía era que, a kilómetros de distancia, el destino empezaba a tramar algo mucho más grande. Esa misma madrugada, 2 hombres encapuchados irrumpieron en la mansión del alcalde. La ciudad entera despertaría con el eco de un crimen que marcaría el inicio de la mayor prueba de su fe. La noticia sacudió la ciudad. Asalto en la casa del alcalde. 2 hombres encapuchados, armados y violentos entraron en la vivienda mientras el alcalde estaba fuera por un viaje de negocios. Solo estaban su esposa, Lucía, y sus 2 hijas adolescentes, Sofía y Abril. Las horas que vivieron fueron de puro terror. Los ladrones se movían como sombras, gritando, rompiendo puertas y exigiendo joyas y dinero. Lucía temblaba mientras abrazaba a sus hijas, implorando que no les hicieran daño. En cuestión de minutos, se llevaron todo lo de valor: relojes de oro, collares antiguos, efectivo y hasta objetos personales con gran valor sentimental. Pero el verdadero giro estaba oculto a todos. Ramiro Salgado, un policía de 40 años con reputación impecable, estaba detrás de todo. Ramiro debía proteger la ciudad, pero su ambición lo había corrompido. Planeó el robo con precisión quirúrgica, asegurando que ningún hilo lo conectara con el crimen. Todo parecía perfecto, hasta que la investigación comenzó a acercarse peligrosamente a él. Cuando notó que los rumores crecían, Ramiro entró en pánico. Necesitaba un culpable perfecto, alguien humilde, sin poder, incapaz de defenderse. Y fue entonces cuando, durante una patrulla al caer la tarde,
Lo vio. Cristian Morales, pedaleando lentamente en una zona aislada, cargando su vieja bicicleta llena de pinturas y pinceles. Los ojos de Ramiro brillaron con frialdad. Ese anciano encajaba en el perfil perfecto. Durante días, el policía fabricó pruebas falsas, colocó huellas inexistentes, manipuló testimonios, inventó coartadas. Cuando todo estuvo listo, Cristian fue arrestado bajo cargos de robo agravado y secuestro. La noticia cayó como un trueno. Los vecinos estaban en shock. No puede ser. El pastor Cristian jamás haría eso. No lo conoces bien. Dicen que siempre hay secretos, murmuraban otros. Elena, la mujer enferma que esperaba su oración, lloró en silencio al enterarse. Su última esperanza se desmoronaba. Cristian, mientras tanto, fue llevado a la cárcel, aún incrédulo, sosteniendo su pequeña Biblia contra el pecho. Pero dentro de las frías paredes de la prisión, Cristian no permitió que la oscuridad apagara su luz. Comenzó a predicar a otros reclusos, llevando consuelo a quienes lo habían perdido todo. Convirtió celdas en templos y lágrimas en testimonios. Entre los hombres que escuchaban su palabra estaba Diego Herrera, hijo del asesor principal del alcalde. Ese encuentro marcaría el inicio de una cadena de milagros que ni el propio Ramiro podría detener. La primera noche de Cristian en prisión olía a humedad y metal viejo. El colchón era tan delgado que la espalda le reclamó recuerdos de juventud, cuando dormía en pisos de concreto durante campañas misioneras. Afuera, los pasos de los guardias retumbaban como tambores, y cada portazo sonaba a sentencia. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Cristian se arrodilló, apoyó los codos sobre la litera inferior y susurró una oración breve, sin adornos. «Señor, si me trajiste aquí, úsame aquí». No pidió salir, pidió propósito. Esa frase, tan sencilla, fue el primer golpe contra el muro invisible que lo rodeaba. A la mañana siguiente, un rumor se extendió pasillo adentro. Al viejo lo metieron por el robo de la casa del alcalde. Algunos reclusos se rieron, otros solo alzaron las cejas con el gesto de quienes ya lo han visto todo. Cristian caminó con su pequeña Biblia gastada, no como quien carga un talismán, sino como quien lleva un mapa. Saludó con una sonrisa a los que lo miraban con desconfianza y preguntó por sus nombres. Nadie hacía eso. Nadie preguntaba el nombre, solo el delito. Ese mismo día, en el patio, un muchacho flaco de mirada quebrada lo empujó sin querer. El impulso bastó para que la Biblia cayera al suelo. El joven se agachó rápido, la recogió y al devolverla murmuró: «Perdón, don». Cristian notó el tatuaje en su antebrazo. Diego H. Diego Herrera tenía 22 años y un silencio bravo en la boca. Era hijo de Javier Herrera, el asesor más cercano del alcalde. Había caído por una mezcla de decisiones necias y malas compañías. Carreras clandestinas, un pleito que terminó mal, una bolsita que no debía estar en su chamarra. Su padre lo había querido enderezar con gritos y abogados caros. El juez fue más contundente. Diego cargaba rencor como quien carga piedras en la mochila, contra su papá por ausente, contra la ciudad por hipócrita, contra sí mismo por no saber parar. Frente a Cristian, sin embargo, sintió algo raro. Paz. No ternura condescendiente, sino paz de adulto a adulto, de guerrero cansado a guerrero viejo. Esa noche, Diego se sentó en la esquina de la celda común y escuchó, de lejos, la voz del pastor orando. No entendió todas las palabras, pero sí el tono. Era el tono de alguien que confía, aunque todo alrededor diga lo contrario. En los días siguientes, Cristian comenzó a pintar la cárcel sin pintura. Con trozos de jabón dibujó pequeñas palomas en las paredes despintadas del baño. Con lápiz prestado escribió frases discretas en rincones donde el ojo del guardia no llegaba. La oscuridad no manda aquí. Algunos reclusos se burlaron.
¿Palomas de jabón? ¡Qué cursi, viejo! Pero al segundo día ya había quien tocaba esa pared antes de dormir, como si el tacto invitara a respirar mejor. Un custodio de apellido Gómez, conocido por su cinismo, lo sorprendió escribiendo y le arrebató el lápiz. «Aquí adentro no hay esperanza, ¿oyó?» Cristian lo miró sin pleito. «No necesito el lápiz para decirle a alguien que vale, pero si me lo presta, me ahorra saliva». Gómez hizo una mueca y se fue. 2 días después, le dejó otro lápiz en silencio. Nadie lo notó, pero Cristian sí, y oró por él. Las pequeñas reuniones empezaron por accidente. Uno pedía oración por su madre enferma, otro por un hermano en juicio. Cristian no prometía milagros de bolsillo, prometía acompañamiento, estar, escuchar, llorar cuando toca. A veces, alguien decía haber dormido por primera vez sin pesadillas después de esas oraciones. ¿Sugerencia? ¿Coincidencia? Llámalo como quieras. Adentro, cuando ocurre algo bueno, nadie pregunta demasiado. Solo da gracias. Un hombre asmático, apodado Chaparro, sufrió una crisis una madrugada. Los reclusos gritaron a los golpes en la puerta. El enfermero tardó. Cristian se acercó, puso una mano en su espalda y oró en voz baja. Chaparro, entre silbidos y ojos en blanco, recuperó el aire como quien sale del agua. «Gracias, viejo», alcanzó a susurrar. La noticia se regó, no como un parte médico, sino como testimonio. «El pastor ayuda. El pastor está loco, pero trae paz. El pastor algo trae». Diego se acercó por fin. No habló de fe, habló de su papá. «Mi jefe solo ama la ciudad cuando le aplauden», escupió. Cristian no defendió a Javier ni lo juzgó. Uno puede amar mal cuando no aprendió a amar bien. Duele, sí, pero se puede aprender. Diego rió sin gracia. «¿Y usted qué sabe?» «Sé lo que cuesta perdonar sin que te pidan perdón», respondió Cristian. Silencio. Eso sí dolía. Volvieron a verse 3 días seguidos. Cristian le propuso una disciplina rara. «Enséñame a lijar paredes con paciencia». Diego frunció el ceño. ¿Aquí o qué? El pastor señaló la mesita de metal carcomida. «Empieza por quitar el óxido sin romper el metal. Así se aprende a distinguir la culpa del corazón». Diego se enganchó. El hombre que corría a 200 km/h ahora dedicaba 20 minutos a pulir un borde de mesa. En paralelo, Elena, la joven de 35 años que había escrito el billete, empeoraba. Las quimioterapias vaciaron su rostro, pero no su deseo de vivir. 2 veces preguntó: «¿El pastor vendrá?» Su amiga Sofía le mentía piadosamente. «Anda ocupado, pero viene». Elena rezaba por el hombre que ni siquiera conocía, el mismo que ahora estaba tras rejas por un delito que no cometió. Lo que nadie sospechaba era el hilo oculto. Elena era Elena Salgado, esposa de Ramiro, el policía corrupto. Ella había pedido al pastor en secreto, sin contarle a Ramiro, porque sentía que su esposo ya no creía en nada, porque había visto en sus ojos la piedra de la ambición. La casa estaba llena de flores caras, pero vacía de consuelo. Un miércoles, Gómez, el custodio, abrió la puerta de la celda y dijo seco: «Morales, visita legal». Cristian se lavó la cara, peinó su cabello gris con la palma y salió. En la sala de visitas lo esperaba Javier Herrera, corbata floja, ojos rojos. «Soy el papá de Diego», se presentó. «Dice que usted cambió algo en él». La voz se le quebró. «Mi hijo no hablaba conmigo, ahora me mira. No sé qué está haciendo aquí adentro, pero gracias». Cristian asintió. «No me agradezca a mí. Cuando uno escucha de veras, la otra persona se escucha a sí misma». Javier tragó saliva. «Vengo también por otra cosa. Hay cosas raras en su caso. Tiempos que nos cierran, cámaras dañadas justo ese día, un testimonio que huele a comprado. No puedo prometer nada, pero voy a mirar bien».
Cristian lo miró sorprendido. Si la verdad se busca de pie, siempre responde. Javier se levantó y antes de irse, soltó una frase que ardía. Si esto es una trampa, voy a romperla. Esa tarde, Diego se sentó a un lado del pastor y le dijo, si salimos de aquí, quiero volver a pintar paredes, pero las de adentro. Cristian sonrió de medio lado. Se empieza por la propia. En el cielo raso, una gotera marcaba segundos. Afuera, un mundo entero se movía con prisas. Adentro, la paciencia se estaba volviendo arma. Sin fuegos artificiales, sin discursos grandilocuentes, la cárcel estaba cambiando por la persistencia de un hombre que oraba y un muchacho que aprendía a lijar su orgullo. Y sin saberlo, ese cambio comenzaba a empujar puertas que hasta entonces parecían soldadas. El despacho del alcalde Tomás Cabrera lucía impecable, madera brillante, fotos con gobernadores, premios a la transparencia. Javier Herrera entró sin anunciarse, como lo hacen los hombres que ya no temen perder el puesto porque tienen algo más grande que defender. Tiró sobre el escritorio una carpeta con resúmenes, horarios, partes policiales, copias de oficios. Alcalde, hay inconsistencias graves en el caso del pastor Cristian Morales. Tomás lo miró con fastidio cansado. Javier, la ciudad está ardiendo por ese robo. No puedo dar señales de debilidad. Javier no pidió permiso para seguir. No le pido debilidad, le pido justicia. Mire esto. La cámara de la esquina falló 3 horas, justo las 3 horas del asalto. La empresa de mantenimiento es de un primo político del oficial Ramiro Salgado. Y aquí, golpeó otra hoja, hay un testimonio anónimo que usa la misma muletilla en 2 declaraciones distintas. Eso no es casualidad, es guión. El alcalde apretó los labios. Ramiro era intocable, eficiente, la cara dura de la seguridad municipal. Pero en política lo intocable siempre tiene costo. ¿Sugieres que Salgado? Dejó la pregunta a medias, como si pronunciarla la volviera real. Sugiero que no cerremos los ojos, y sugiero otra cosa. Vaya a la prisión y vea a Cristian. Usted lo conoce de nombre. Media ciudad lo respeta. Si es culpable lo sabrá. Si es inocente, también. Tomás dudó. La imagen pública, la prensa, el riesgo. Pero los ojos de Javier no temblaban. Está bien, lo haré discreto, resolvió. Mientras tanto, en la casa de los Salgado, Elena encogía el mundo en la mitad de una cama. Su respiración era una montaña difícil. Esa tarde, con voz frágil, llamó a Ramiro. Él llegó con el uniforme aún puesto, olor a sudor y pólvora seca, los nervios de quien pisa su propio rastro. «Ramiro, necesito decirte algo», dijo ella. «Hace meses te dejé una nota en la mesa, ¿recuerdas? No era para ti, era un borrador. La reescribí y la envié a un pastor. Le pedí que viniera a orar por mí. Se llama Cristian Morales». El nombre se clavó como un vidrio en el oído de Ramiro. Todo alrededor se apagó. Fue al baño, se echó agua en la cara, miró sus ojos en el espejo. Allí estaba el reflejo de un hombre que había hecho lo que juró combatir. Volvió al cuarto con los nudillos blancos. Ese hombre no vendrá. ¿Por qué?, preguntó Elena con una inocencia que partía. «Porque está preso», respondió él. No dijo porque lo metí yo. Dijo, está preso, como si la pasiva lo limpiara. Elena, con la poca fuerza que le quedaba, cerró los ojos. «Entonces ve y pídele que venga». La ira de Ramiro se disfrazó de orgullo. Hay doctores, hay tratamientos. Pero en cuanto salió a la calle, el orgullo se le volvió desesperación. Recurrió a curanderos caros, a promesas rápidas, a fórmulas clandestinas. Todo humo. Tras una consulta, una oncóloga de voz firme le dijo sin anestesia: «Nos quedan semanas, 2 meses si todo sale a favor». Ramiro manejó sin rumbo con la sirena apagada. Por primera vez en años, no sentía poder detrás del volante.
solo sentía un abismo, y en la orilla de ese abismo, un nombre: Cristian. El alcalde llegó a la prisión con un pretexto: una inspección rutinaria. Gómez lo condujo por pasillos que olían a cloro y soledad. Al pasar frente a la celda de Cristian, el alcalde lo vio sentado con 3 reclusos, lijando la esquina de una mesa, hablando bajito, como quien explica un misterio. La culpa es como óxido: si la raspas con odio, rompes el metal. Si la trabajas con paciencia, el metal se salva. Tomás sintió un golpe en el estómago. No era una frase bonita para un discurso, era verdad destilada. Pidió hablar con él a solas. En la pequeña sala, Tomás fue directo. Cristian, la ciudad arde y usted está en medio. Dígame algo que yo no sepa. El pastor respiró hondo. No sé quién me puso aquí. Sí sé que no estuve donde dicen que estuve. A esa hora cargaba una escalera con un joven vecino. Si lo buscan, lo encuentran. Y sé algo más. Si me quedo aquí, no odiaré a nadie. El odio es otra celda. El alcalde lo observó largo rato. Si le ofrezco un trato para que confiese y salga antes, ¿lo tomaría? Cristian negó con calma. No confieso mentira. Prefiero que la verdad tarde y salga limpia. Tomás, que había visto a cientos negociar su libertad, se quedó mudo. Al salir, le dijo a Javier: mueve asuntos internos. En silencio. La unidad de asuntos internos empezó a tirar del hilo. Encontraron que la cadena de custodia de las joyas recuperadas tenía huecos. Un testigo que había jurado ver a Cristian en la escena resulta que estaba fuera de la ciudad ese fin de semana. Su geolocalización lo delataba. Y en un backup polvoso, un técnico honesto halló fragmentos de video de la cámara averiada. No mostraba el rostro de los asaltantes, pero sí la silueta de un sedán sin placas estacionando con apoyo de una patrulla. ¿Quién estaba de turno? Ramiro Salgado. Gómez, el custodio, recibió un sobre sin remitente, dinero y una nota: mantén al viejo lejos de visitas importantes. Entendió el mensaje, lo tiró al retrete. No porque fuera santo, sino porque estaba cansado de la podredumbre. Esa misma tarde, dejó pasar a Cristian a la capilla mínima de la cárcel. Cristian oró por el personal también. Gómez, de lejos, se santiguó a medias, como quien no cree pero no se arriesga. Al salir, Cristian le dijo: gracias por no vender su conciencia. Gómez parpadeó fuerte para que no se le notara la humedad en los ojos. En casa, Elena habló con su madre. Mamá, siento que Dios quiere algo con Ramiro. La madre apretó su mano. Hija, Dios quiere algo contigo, paz. Y a veces la paz llega cuando uno suelta el control. Esa noche, Elena oró por Cristian sin conocerlo. Señor, dale fuerza ahí donde esté, y si es tu voluntad, tráelo. A la misma hora, Ramiro, detenido en un semáforo, apretó el volante hasta que los nudillos le tronaron. Se dijo la verdad a sí mismo, por fin. El único que puede orar por Elena es el hombre que yo enterré vivo. Encendió la sirena sin destino. El péndulo entre orgullo y amor estaba a punto de romperse. Al día siguiente, Tomás convocó a Javier a primera hora. No usó discursos, usó un sobre con copias. Suficiente para abrir un caso interno, no suficiente aún para tumbarlo, pero vamos. Javier asintió, sintiendo por primera vez en meses que la palabra justicia no era un hashtag. En paralelo, en la celda, Diego le confesó al pastor: tengo miedo, don. Si sale la verdad, no sé qué pase conmigo afuera. Cristian le puso la mano en el hombro. La verdad te acomoda donde debes estar. Aunque duela, da aire. Diego respiró hondo. Por primera vez, quiso aire de largo plazo. La ciudad seguía su ritmo de bocinas y agendas. Pero en 3 casas, la del alcalde, la del policía y la de la mujer enferma, el tiempo tenía otra medida,
más densa, más honesta. Alguien empezaba a mirar de frente, alguien empezaba a caer del pedestal, alguien empezaba a descansar en Dios. Y en el cruce de esos tres caminos, un nombre volvía a repetirse con fuerza: Cristian Morales. El sonido del monitor cardíaco era el nuevo metrónomo en la vida de Ramiro Salgado. Cada pitido le recordaba que el tiempo se le escapaba de las manos, como agua entre los dedos. En la habitación blanca del hospital, Elena, su esposa, lucía más frágil que nunca. Sus ojos seguían siendo dos brasas vivas, pero el resto de su cuerpo se apagaba lentamente. Ramiro la veía dormir y sentía que las paredes lo aplastaban. Por primera vez en años, el hombre que se creía intocable no podía controlar nada. Había buscado todo: oncólogos de renombre, clínicas privadas, tratamientos experimentales. Todo sin resultado. Las cuentas médicas se acumulaban, pero no era el dinero lo que le preocupaba, era la impotencia. Lo que lo desquiciaba, lo que no lo dejaba dormir, era una sola frase que Elena murmuraba cada noche antes de quedarse dormida: si pudiera orar conmigo, el pastor Cristian. Ramiro cerraba los ojos al escuchar ese nombre. Ese hombre, ese inocente al que había metido tras las rejas para salvar su propia piel. Cada vez que Elena lo mencionaba, el peso de su culpa se volvía insoportable. Quiso contarle la verdad, abrirle el corazón, pero cada vez que lo intentaba, el miedo lo detenía. ¿Cómo confesarle a la mujer que amaba que había destruido al único que podía ayudarla? En una noche particularmente silenciosa, Ramiro salió del hospital y se quedó dentro del auto, estacionado bajo la lluvia, con las manos temblando sobre el volante. Cerró los ojos y gritó en voz baja como un hombre quebrado: «Dios, si tú existes, haz algo, haz lo que quieras conmigo, pero no te la lleves todavía». El eco de su propia súplica le pareció extraño. Hacía años que no oraba. La ambición lo había alejado de cualquier cosa sagrada, pero esa noche, la desesperación lo llevó a tocar un fondo que nunca imaginó. Días después, al llegar a casa, encontró a Elena despierta, sentada en la cama. Sus ojos, aunque cansados, estaban llenos de determinación. Tomó la mano de Ramiro y le susurró: «Amor, ve por él». «¿Por quién?», fingió no entender. «Por Cristian, tráelo. No me importa cómo lo hagas, pero tráelo. No quiero tratamientos, no quiero médicos. Solo quiero que ore conmigo, y si eso es lo último que me pasa, que así sea». Ramiro sintió como se le formaba un nudo en la garganta. Todo dentro de él luchaba: el orgullo, el miedo, la culpa. Pero sabía que no podía seguir huyendo. Esa misma noche estacionó su patrulla frente a la prisión, observando las luces frías que iluminaban los muros altos. No bajó. Solo se quedó mirando, fumando nervioso, con el uniforme empapado de lluvia. Aún no estaba listo para entrar, pero el muro dentro de su corazón empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, asuntos internos avanzaba. Javier Herrera, motivado por las palabras de su hijo Diego y la fe del pastor, trabajaba en silencio. Cruzaba llamadas, revisaba expedientes, hablaba con técnicos olvidados. Descubrieron que una parte del botín robado jamás apareció en las bodegas oficiales y que el mismo Ramiro había firmado recibos de evidencia incautada con fechas alteradas. Todo indicaba que la red de corrupción era más grande de lo que imaginaban, pero Javier sabía que aún no podían mover nada sin pruebas sólidas. Necesitaban algo contundente, un golpe imposible de refutar. Y ese golpe estaba más cerca de lo que pensaban, porque Diego había escuchado cosas entre los reclusos, conversaciones rápidas, murmullos sobre el poli que armó todo. La cárcel, con sus pasillos oscuros, empezaba a soltar verdades en voz baja. Cristian, ajeno a todo eso, seguía predicando dentro de la prisión. Cada día,
Nuevos rostros se unían a las pequeñas reuniones improvisadas. Había aprendido a transformar la desesperanza en propósito, a convertir cada lágrima en combustible para el alma. En silencio, oraba también por Elena, la mujer del billete, sin saber que era la esposa del hombre que lo hundió. Sus oraciones cruzaban muros sin saberlo, como flechas lanzadas en la noche. Pero el tiempo se agotaba. Elena tenía los días contados, y el único que podía ofrecerle la paz que buscaba estaba atrapado detrás de rejas que no merecía. La rutina en la cárcel se había vuelto distinta desde que Christian llegó. Las celdas, antes llenas de gritos y amenazas, ahora guardaban un extraño silencio por las noches. Los presos lo llamaban el viejo, algunos con respeto, otros con burla, pero ninguno podía negar que algo en el ambiente había cambiado. Christian se levantaba temprano, oraba en voz baja y después ayudaba a limpiar los pasillos. Si veía a alguien solo, se sentaba a su lado. No preguntaba por los delitos, solo por los nombres. Para él, cada nombre tenía un peso único, un propósito que la prisión no podía borrar. Muchos empezaron a acercarse no por fe, sino por curiosidad. ¿Cómo podía sonreír a alguien que lo había perdido todo? Una tarde, mientras lijaba una vieja mesa junto a Diego, éste rompió el silencio. «Don Christian, si usted saliera, ¿qué haría lo primero?» Christian dejó de lijar y lo miró, serio pero sereno. «Iría a ver a una mujer que me pidió oración. No sé por qué, pero siento que Dios quiere que esté con ella». Diego arqueó una ceja. «¿Cómo se llama?» «Elena. Elena Vargas», respondió el pastor. Diego se quedó helado. Ese apellido lo había escuchado en murmullos entre custodios. Elena Salgado. Tragó saliva, pensó en contarle la verdad, pero decidió guardar silencio. Sentía que el momento no había llegado aún. Mientras tanto, Javier siguió tirando del hilo y descubrió algo explosivo, una copia de un video oculto en un servidor viejo, donde se veía claramente la patrulla de Ramiro Salgado estacionada cerca de la casa del alcalde durante el robo. Era la pieza que faltaba. Sin embargo, si la filtraban antes de tiempo, Ramiro podía escapar o destruir evidencias. Necesitaban una estrategia limpia y rápida. Elena, por su parte, entró en crisis. Una madrugada, su respiración se volvió errática y el hospital declaró estado crítico. Ramiro se derrumbó en la sala de espera, con las manos en la cabeza. En su mente, solo un nombre resonaba: Christian. En ese instante, todas las cadenas de orgullo se rompieron. Se levantó como un hombre que ya no temía nada y salió disparado hacia la prisión. Al llegar, pidió hablar con Christian. Los custodios lo miraron con recelo, pero su placa aún tenía peso. En la pequeña sala de visitas, los dos hombres quedaron frente a frente. Christian lo miró con calma, como si lo conociera desde siempre. Ramiro, incapaz de sostenerle la mirada, dijo entre dientes: «Necesito que ore por mi esposa. Se está muriendo». Christian asintió sin pedir explicaciones, pero antes de levantarse, dijo con suavidad: «Ramiro, Dios ya me mostró tu corazón. No estás aquí por Elena, estás aquí porque la verdad te persigue». Ramiro sintió que el suelo se le desmoronaba. No respondió. No podía. Salió de la sala con los ojos enrojecidos y las manos temblando. Por primera vez, el hombre que lo había hundido entendía que necesitaba al inocente para salvar a la persona que más amaba. Esa misma noche, Diego decidió hablar. Se acercó a Gómez, el custodio, y le dijo: «Sé que el poli metió al pastor aquí, y sé que hay pruebas». Gómez lo miró fijo. «¿Estás seguro?» Diego asintió. «Si seguimos callados, la señora se muere. Y este viejo no merece esto».
Por primera vez, las piezas empezaban a alinearse, y aunque Cristian aún estaba tras las rejas, la semilla de la verdad ya estaba germinando. El pasillo del hospital olía a desinfectante y desesperación. Ramiro Salgado caminaba de un lado a otro, con los ojos inyectados y los puños apretados, mientras los médicos discutían en voz baja. La respiración de Elena se volvía cada vez más débil. Las quimioterapias ya no funcionaban. Los analgésicos solo le robaban fuerza, y los pronósticos eran cada vez más oscuros. Finalmente, el oncólogo principal salió de la habitación con un sobre cerrado entre las manos. «Señor Salgado, hicimos todo lo posible», dijo con voz seca pero compasiva. «Ahora, solo un milagro podría cambiar el curso». Ramiro se quedó inmóvil, como si el tiempo se detuviera. Miró a través del vidrio de la habitación. Elena, la mujer que amaba, parecía una hoja temblando al viento. No podía aceptar esa sentencia. El policía que siempre resolvía todo con control y fuerza bruta estaba frente a algo que no podía doblegar. El orgullo que lo había llevado a hundir a un inocente ya no tenía sentido. Solo le quedaba un nombre, una única opción: Cristian Morales. Esa misma noche, en un rincón oscuro del estacionamiento, Ramiro encendió un cigarrillo que no fumó. Se quedó mirando el humo perderse en la lluvia y susurró, como quien habla con alguien que no sabe si escucha: «Dios, sé que no he sido justo. Si necesitas castigarme, hazlo. Pero no te lleves a Elena todavía. Solo, no ahora». Fue la primera oración sincera que pronunció en años, y extrañamente, algo en su pecho sintió alivio. No paz, pero sí un pequeño destello de dirección. Al día siguiente, tomó una decisión que le revolvía el estómago: pedir permiso para que Cristian saliera de prisión, al menos por unas horas. Fue al despacho del alcalde Tomás Cabrera con los ojos enrojecidos y el uniforme empapado de sudor. Cuando entró, Javier Herrera, asesor y padre de Diego, ya estaba allí revisando documentos. «Necesito que me escuchen», comenzó Ramiro, con un tono quebrado que sorprendió a todos. «Mi esposa se está muriendo, y el único que puede ayudarme es el hombre que tienen encerrado». Tomás entrecerró los ojos. «¿Hablas del pastor Cristian Morales?», preguntó con cautela. Ramiro asintió, tragando orgullo. «Sí, necesito que ore por ella. No hay más opciones». El silencio llenó la sala. Javier lo miraba con rabia contenida, consciente de que ese mismo hombre era el principal sospechoso del robo que casi destruyó la vida de Cristian. Pero antes de hablar, el alcalde levantó la mano. «Si pides esto, tendrás que aceptar una condición, Ramiro. Abrirás tu expediente. Si Cristian sale y descubrimos que eres responsable de su condena injusta, tu placa no te salvará de la cárcel». Ramiro bajó la cabeza. «Acepto», dijo con un hilo de voz. Esa misma tarde, Asuntos Internos se reunió en secreto. El video de la patrulla de Ramiro cerca de la casa del alcalde era suficiente para abrir un caso formal. Pero Javier propuso esperar. «Si usamos esto ahora, Ramiro huirá. Si lo dejamos creer que aún tiene control, lo empujaremos a traer a Cristian y a confesar». El plan era arriesgado, pero todos sabían que el tiempo de Elena se agotaba. En la prisión, Cristian seguía reuniendo reclusos para sus charlas nocturnas. La pequeña Biblia que llevaba consigo parecía tener el poder de cambiar atmósferas. Los hombres lo escuchaban, como quien escucha lluvia en medio de un desierto. Fue entonces cuando el custodio Gómez lo llamó a la oficina principal. Cristian entró y vio a Ramiro al otro lado del escritorio. «Necesito que vengas conmigo», dijo el policía, sin rodeos. «Mi esposa está muriendo. Ella te pidió. No tengo derecho a pedirte nada, pero lo hago igual». Cristian lo observó en silencio, dejando que las palabras calaran. No preguntó por el pasado.
No pidió explicaciones, solo asintió. Si Dios quiere, iremos, no por ti, sino por ella. Y por primera vez, Ramiro sintió que la voz de Cristian no tenía juicio, solo compasión. El hombre al que había destruido estaba dispuesto a ayudarlo. Ese día, los papeles comenzaron a invertirse. La noticia corrió como pólvora. El pastor acusado del robo del alcalde podría salir para orar por la esposa de un policía. Los titulares dividieron a la ciudad. Para algunos, Cristian era un ladrón disfrazado de santo. Para otros, un inocente perseguido por un sistema corrupto. Las redes sociales hervían, y el nombre Cristian Morales se convirtió en tendencia. Mientras tanto, dentro del hospital, los doctores preparaban la habitación de Elena para recibir al pastor. No todos estaban de acuerdo. Un médico joven comentó en voz alta: «Esto es medieval, necesitamos ciencia, no rezos». Una enfermera le respondió: «Cuando la ciencia se rinde, cualquier oración es bienvenida». Cristian llegó escoltado por 2 guardias y Ramiro. Vestía la misma camisa azul con la que fue detenido un año antes, un símbolo de su paciencia y resistencia. Al entrar a la habitación, se detuvo un instante. Elena yacía pálida, casi translúcida, pero al verlo, una débil sonrisa iluminó su rostro. «Sabía que vendrías», susurró. Cristian tomó su mano, cerró los ojos y comenzó a orar en voz baja. No pidió un milagro inmediato. Pidió paz, pidió fuerza, pidió que la voluntad divina se manifestara. El silencio en la habitación era tan profundo que hasta el monitor cardíaco parecía acompasarse con las palabras del pastor. En ese momento, algo inexplicable ocurrió. Elena, que llevaba días inconsciente, abrió los ojos lentamente y murmuró: «Tengo sed». La enfermera corrió a traerle agua. Ramiro cayó de rodillas, con lágrimas cayendo por su rostro endurecido. No entendía si era un milagro o una simple coincidencia. Pero por primera vez en meses, la esperanza llenó la habitación. Mientras tanto, en el despacho del alcalde, Javier Herrera terminaba de preparar el expediente final contra Ramiro. Las pruebas eran contundentes: huellas manipuladas, testimonios comprados, transferencias sospechosas. El sistema estaba a punto de volcarse sobre el hombre que había querido controlarlo todo, pero Javier dudaba. Si Ramiro caía, la ciudad entera sabría que un inocente pasó un año tras las rejas injustamente. El escándalo sería enorme. Esa noche, Cristian regresó a la prisión. Los reclusos lo recibieron como si regresara de una batalla épica. «¿Y la señora?», preguntó Chaparro, el asmático que casi muere semanas atrás. Cristian sonrió con humildad. «Respira mejor». No dijo más, pero la chispa en sus ojos lo decía todo. Sin embargo, Ramiro no durmió esa noche. Sentado en la oscuridad de su sala, miraba la foto de Elena antes de la enfermedad y por primera vez sintió que ya no podía ocultar la verdad. Sabía que tarde o temprano tendría que confesar. Lo que aún no imaginaba era que la verdad estaba a punto de alcanzarlo mucho antes de lo que pensaba. El edificio de asuntos internos vibraba de tensión. La sala de reuniones estaba llena de papeles, grabaciones, fotografías y un monitor que mostraba el video hallado semanas atrás. La patrulla de Ramiro Salgado estacionada frente a la casa del alcalde la noche del robo. Nadie hablaba. El silencio era espeso, como antes de una tormenta. Finalmente, Javier Herrera se puso de pie y habló con voz grave. «Señores, no hay dudas. Ramiro planeó el asalto, incriminó a Cristian Morales y mantuvo ocultas las pruebas. Tenemos todo para derrumbarlo, pero debemos hacerlo bien». El alcalde Tomás Cabrera, que hasta entonces había mantenido una postura neutral, respiró profundo y asintió. «Abramos el caso. Esta vez, la ciudad debe ver que la justicia funciona».
Las palabras resonaron, pero nadie ignoraba el riesgo. Un policía con poder, un sistema que había mirado hacia otro lado durante meses y una opinión pública dividida. Esa misma tarde, Ramiro fue citado a declarar. Entró a la oficina de asuntos internos con el rostro tenso y los ojos rojos de insomnio. Cuando vio el video proyectado en la pared, palideció. Intentó hablar, pero las palabras se le atragantaban. Por primera vez, el hombre que siempre imponía miedo parecía diminuto. «Ramiro», dijo Javier con frialdad, «tienes dos opciones, confesar y colaborar, o enfrentar cargos por robo, falsificación de pruebas y obstrucción de justicia. No hay vuelta atrás». Ramiro bajó la mirada. El peso de sus decisiones lo había alcanzado. Cerró los ojos y exhaló, como si soltara años de arrogancia en un solo suspiro. «Sí, fui yo», murmuró. «Planeé todo. Necesitaba dinero para pagar una deuda que me hubiera costado la vida, pero usé al hombre equivocado para salvarme». El silencio cayó sobre la sala. Javier se inclinó hacia adelante. El hombre equivocado era un pastor, Ramiro, un inocente que pasó un año en prisión, y mientras él convertía vidas, tú seguías hundiéndolas. Ramiro rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos y entre sollozos dijo algo que nadie esperaba. «No quiero que Elena lo sepa. No quiero que piense que su milagro vino de un traidor. Pero el destino no se detiene por los deseos de los hombres». En ese mismo instante, Elena sufrió una recaída. Su cuerpo debilitado no soportó la intensidad de la última crisis. La noticia llegó a la sala como un rayo. Estado crítico. Horas decisivas. Ramiro sintió que el mundo se le derrumbaba. Cayó de rodillas, sin importarle quién lo miraba, y pidió lo que nunca antes se había atrevido a pedir. «Por favor, tráiganlo. Traigan a Cristian. Ahora». Minutos después, 2 patrullas escoltaron a Cristian Morales desde la prisión hasta el hospital. La ciudad entera seguía cada movimiento por las redes sociales. Algunos criticaban la decisión, otros la celebraban. Pero en ese instante, las opiniones no importaban. Solo había una pregunta flotando en el aire. ¿Podría un hombre injustamente condenado ser el instrumento de un milagro? Cristian llegó al hospital con pasos lentos, pero firmes. Cuando entró a la habitación de Elena, vio a Ramiro inclinado junto a la cama, con los ojos hinchados por el llanto. El pastor no dijo nada. Se acercó, tomó la mano fría de Elena y cerró los ojos. «Señor», susurró, «tú conoces su cuerpo y conoces su alma. No pedimos más tiempo para temer, sino para amar. Si es tu voluntad, que viva, y si es tiempo de partir, que lo haga en paz». La habitación entera guardó silencio. Los médicos, las enfermeras, Ramiro, todos contenían la respiración. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Elena abrió los ojos y con voz débil pero clara, dijo: «No llores, Ramiro, ya puedo respirar». El monitor cardíaco estabilizó su ritmo. Los doctores se miraron incrédulos, nadie podía explicarlo. Y sin embargo, todos sentían que habían sido testigos de algo extraordinario. El milagro de Elena se esparció como fuego. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron. La mujer terminal que volvió a respirar, el pastor que oró y cambió un destino, fe o coincidencia. Pero entre celebraciones y escepticismos había una verdad imposible de ocultar. Cristian Morales era inocente. La mañana siguiente, en un tribunal abarrotado, Ramiro fue presentado para una audiencia extraordinaria. Los cargos eran claros y las pruebas irrefutables. Sin embargo, antes de que el juez hablara, Ramiro pidió la palabra. Con voz temblorosa, confesó todo. El plan, las pruebas falsas, el año robado a Cristian. La sala estalló en murmullos. Cristian, sentado en la primera fila, lo escuchaba en silencio. Cuando llegó su turno,
El juez le ofreció a Cristian hablar. Se levantó despacio, con su Biblia en las manos, y miró a Ramiro directamente a los ojos. «No puedo cambiar lo que pasó», dijo con voz serena. «Pero puedo elegir lo que dejo en mi corazón. No llevo odio, lo perdono, y oro para que él también se perdone algún día». La sala entera quedó en silencio. Algunos lloraban, otros aplaudían suavemente. En ese momento, todos entendieron que la verdadera libertad no estaba en las rejas que se abrían, sino en el corazón que decide no encadenarse al rencor. Cristian fue absuelto de todos los cargos y liberado oficialmente, pero no volvió a su antigua vida exactamente igual. Abrió un pequeño centro comunitario junto a la iglesia donde recibía a expresidiarios, jóvenes en riesgo y familias rotas. Diego, el hijo de Javier, fue uno de los primeros en unirse como voluntario. La cárcel lo había marcado, pero también lo había transformado. Ramiro, por su parte, fue condenado, pero pidió cumplir parte de su sentencia colaborando en el centro de Cristian. Allí, el hombre que un día lo destruyó ahora aprendía a servir bajo la guía del mismo que lo perdonó. Para muchos, eso fue el verdadero milagro. No la sanidad de Elena, sino el corazón restaurado de un hombre roto. Meses después, en un culto especial, Cristian subió al púlpito. La iglesia estaba llena, incluso el alcalde asistió. Tomando el micrófono, el pastor sonrió con humildad. «Pasé un año tras rejas injustamente. Algunos pensarán que fue un error, pero no lo fue. Allí adentro encontré almas perdidas, hijos pródigos, hombres que necesitaban escuchar que no estaban solos. Y sobre todo, aprendí algo. A veces Dios permite que te encierren para liberarte de otras prisiones». La congregación se puso de pie. Algunos lloraban, otros aplaudían, pero todos sabían que habían sido testigos de un capítulo que la ciudad no olvidaría jamás. En primera fila, Elena sostenía la mano de Ramiro. Su respiración era tranquila, su sonrisa luminosa, y mientras las luces del atardecer entraban por las ventanas, parecía que la ciudad entera respiraba junto con ella, más ligera, más libre, más viva. El nombre de Cristian Morales ya no era el de un ladrón injustamente acusado, sino el de un hombre que, con fe y perdón, cambió destinos. Y así, en el corazón de esa pequeña ciudad, todos entendieron que a veces las batallas más grandes no se ganan con armas ni leyes, sino con amor, verdad y fe.